Muy buenas tardes a todas y todos los que están aquí presentes y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Como podemos ver, tanto por las cámaras como por que no cabe un alfiler más en este salón, ha habido una gran respuesta a esta convocatoria, respuesta que de alguna manera demuestra la preocupación que tenemos muchísimos mexicanos y mexicanas por el futuro de la democracia de nuestro país. Antes de entrar a platicar un poquito sobre la mecánica con la que vamos a trabajar, creo que es de nobleza agradecer al restaurante Palominos el habernos abierto sus puertas. Con una grandísima generosidad y tenernos aquí, pues ocupándole creo que más de la mitad de su restaurante. Esperemos que a la salida hagan algún consumo para equilibrarlo, ¿no es cierto? Si ni siquiera tenemos dos avisos. Luis Carlos Ugalde no va a venir y José Goldenberg había confirmado, no solo había confirmado su asistencia, estaba ya aquí, llegó aquí, se sintió muy mal, una subida de presión o algo así por el estilo, y entonces no se pudo quedar. Quienes conocemos a José Goldenberg de tiempo, sabemos que es sumamente aplicado. Por supuesto, venía con su texto escrito y me ha pedido que lo lea en su nombre, cosa que haremos en lugar de su intervención. Dicho eso, creo que vale la pena entender quiénes estamos aquí y cuál es el propósito de esta conferencia, que será a tres voces, en donde la idea es que las instituciones de la sociedad civil convocantes, que están al pie de todos los propagandas, pósters y demás que nos fueron llegando por internet, además de que podemos ver que fueron sumamente hábiles en la difusión, por lo cual hubo que implementar la transmisión de esta misma, tienen la preocupación común de la reforma electoral inminente y cómo participar en esta de tal manera que sus voces se escuchen y sean atendidas. Nos han dicho, como haciéndonos el favor, que todo mundo va a ser oído, pero entre oír y escuchar sabemos que hay una diferencia muy grande. Quienes nos hemos dedicado por muchos años al tema electoral, sabemos que ninguna ley, como las leyes electorales, necesitan ser aprobadas por consenso. La gran mayoría de las leyes pueden ser aprobadas por mayoría. Las reformas constitucionales están muy bien que tengan una mayoría calificada, pero dado que en el Congreso solo hay partidos políticos y que en una reforma electoral se están dando las reglas los partidos políticos para cómo competir, el consenso no solo es deseable, me atrevería a decir que es prácticamente indispensable. Y creo que lo que tenemos que hacer, la academia, la sociedad civil, la sociedad civil, los partidos políticos, las personas que están integrándose como grupos que quieren ser partido político, es no solo ayudar, sino exigir que se forme ese consenso. La idea que nos expresarán la noche de hoy el expresidente del IFE, José Goldenberg, a través de su escrito, el expresidente del IFE, Leonardo Valdés, con sus palabras, y el expresidente del IFE, Lorenzo Córdoba, lo que buscan es ayudar a delinear entre todas las organizaciones convocantes los mínimos en los que están de acuerdo
para definir entre ellos los cómo y los qués. Quizá los cómo vaya a ser más sencillo. Lo más fácil es decir cómo por consenso, cómo con participación, cómo con exigencia. Los qués entrarán necesariamente, dada la complejidad de nuestro derecho electoral, a cuestiones muy puntuales, en donde supongo yo que entre los organismos de la sociedad civil, pero seguramente entre partidos, entre académicos, va a haber diversas opiniones, en donde tendremos que, quienes estemos dispuestos a participar en esto, sopesar las mejores soluciones. Nunca en cuestiones electorales hay la solución perfecta, pero sí hay los errores perfectos. Y el error perfecto es cuando se hacen a partir de la exclusión y de la imposición. Y en ese sentido, creo que tenemos una gran tarea por delante. Como tenemos solamente una hora, y no se vale por tener el micrófono aprovecharme de esa hora, pasaré en este momento a leer el texto que ha dejado nuestro muy querido y apreciado Pepe Woldenberg. Reforma electoral, en interrogación, se pregunta. La presidenta de la República anunció una nueva reforma electoral y nombró una comisión especial con puros integrantes del gobierno. Luego de 3 intentos fallidos por parte del gobierno anterior, habrá que ver si la actual administración retoma lo diseñado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador o si introduce cambios significativos. En algún momento pensé, ingenuo yo, al fin, ingenuo Pepe, que la actual administración dejaría en el basurero los proyectos de reforma en su momento presentados por el expresidente. Ya habían logrado alinear a la mayoría del Consejo General del INE y de la Sala Superior del Tribunal Federal, del Tribunal Electoral, a sus dictados, y en el extremo habían conseguido que las autoridades electorales hicieran una lectura facciosa de la Constitución que convirtió al 54% de los votos de la coalición oficialista en el 74% de los escaños en la Cámara de Diputados. Pero no, habrá entonces que esperar una nueva, renovada o reciclada iniciativa de reforma electoral. No obstante, es obligado rememorar que la materia electoral es singular. Se trata del marco normativo que debe regular la convivencia y competencia de la diversidad política. Y es importante que esas reglas del juego sean en principio debatidas y acordadas por los propios jugadores. De lo contrario, desde el inicio se estará debilitando la legitimidad de la reforma y el compromiso de los partidos con la propia legislación. Hoy hay que recordar que las más recientes reformas electorales, 94, 96, 2007 y 2014, fueron convenidas buscando y logrando el consenso de la diversidad política asentada en el Congreso. Es un antecedente que debería ser honrado, sobre todo por el actual gobierno. También es menester recordar que las 8 reformas precedentes, desde la inicial de 1977 hasta 2014, tomaron en cuenta las demandas y exigencias de las oposiciones y fueron progresivas precisamente por eso. Quienes dinamizaron el proceso de transformación democrática de las normas e instituciones electorales fueron precisamente las oposiciones y los sucesivos gobiernos. En muy diferente medida aceptaron muchos de esos reclamos. Esa mecánica resultó afortunada porque no hay duda de que desde las oposiciones es natural que se coloquen los acentos en los déficits democráticos, mientras que desde el gobierno la pulsión puede ser la de perpetuarse en el poder. De tal suerte que una reforma cocinada desde y para el gobierno
no solo estaría rompiendo con una tradición, sino que sería la consolidación de un proceso que hemos estado viviendo y observando desde 2018. La intención alcanzada de reconvertir el régimen democrático en otro autoritario. Porque es muy probable que la iniciativa de reforma electoral, aún desconocida en sus términos, deba verse como un eslabón más del proceso impulsado desde 2018 para transformar una germinal democracia en un régimen autoritario. Y no se trata de subir artificialmente los tonos. Recordemos, no solo se instaló una retórica que escindió al país en dos bandos, en el pueblo o contra el pueblo. Y por supuesto, el nuevo ocupante, el ejército, era sin mediaciones la expresión y representación del pueblo, sino que se cancelaron diferentes órganos estatales autónomos para reconcentrar sus facultades en la presidencia de la República. Se desvirtuó la representación de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, como ya se apuntaba. Se acosó a medios y comunicadores no alineados con el poder. Se destruyó el Poder Judicial para construir otro que será el eco de los deseos presidenciales. Se adscribió a la Guardia Nacional a la Sedena. Se ampliaron las causales de la llamada prisión preventiva. Se anatemizó desde la propia presidencia a partidos, organizaciones civiles, académicos y periodistas críticos. Se desvirtuó a la CNDH, convirtiéndola en una extensión del gobierno y con ello inutilizándola. Y súmele usted esas expresiones completamente de Pepe para que la conozca. Habrá que esperar entonces a la iniciativa, pero desde ya hay temas que merecen nuestra atención. Por lo pronto, vayan estos comentarios sobre propuestas en materia electoral del anterior gobierno y del que el actual no se ha deslindado. No se trata de especulaciones. Pongo especial atención en el tema de la representación por razones que le parecen a Pepe obvias. Primero, en el tema de la representación, sin duda un pilar de la democracia, se pretendía explícitamente conducir al país a un escenario anterior al de la reforma de 1977, incluso antes de 1963, cuando se inventaron los diputados de partido. Al desaparecer a los diputados y senadores plurinominales y a los senadores de la primera minoría, lo que se buscaba era incrementar sin pudor alguno la sobrerepresentación de la fuerza mayoritaria y la subrepresentación de las minorías. Recordemos que los diputados plurinominales se introdujeron en 1977 porque para todos, incluyendo al PRI, era claro que la fórmula de puros diputados de mayoría relativa hacía que un partido con alrededor del 70% de los votos acabara con más del 90% de las curules. En el Senado, la fórmula de integración actual se diseñó en 1996 y sin duda ha permitido la coexistencia de la diversidad en la llamada Cámara Alta. Volver al pasado, eligiendo 2 senadores por entidad, podría generar algo similar a lo sucedido en las elecciones de 1988. El PRI, con el 49% de los votos, según datos oficiales, acabó con el 94% de los representantes, 60 de 64. Es una propuesta que solo podía explicarse desde el profundo antipluralismo que movía al presidente. La pretensión era convertir una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta o incluso calificada de legisladores. ¿La retomará la presidenta? Durante años, la izquierda democrática planteó la exigencia de que el porcentaje de votos de cada partido o coalición
para integrar la Cámara de Diputados se tradujeran exactamente en el porcentaje de escaños. Debía existir una representación proporcional a las adhesiones logradas en las urnas. Es decir, si un partido obtenía el 20% de los sufragios, debería tener el 20% de los escaños. Y si alcanzaba el 54% de los votos, igual porcentaje debería de tener de diputados. Desde 1976, por lo menos, con la primera reforma, esa era la exigencia. Recuerdo que en las audiencias de 86 para la reforma electoral, el PSUM, el PMT y el PRT coincidían en este punto. Incluso como representante en aquel entonces del PSUM, la propuesta original del partido fue que, dado que se elegían 400 diputados, 300 nominales y 100 plurinominales, con el 25% de la votación, un partido debería de contar con un diputado. Hoy, por supuesto, sé que eso llevaría a una enorme fragmentación de la representación, pero sirve para ilustrar la intención de que los votos se tradujeran de manera exacta en diputados. Esa revisión de la fórmula para integrar la Cámara de Diputados ahora es doblemente necesaria. Luego que, contradiciendo las normas constitucionales, a la coalición gobernante con el 54% de votos se le asignaron el 74% de los diputados. Porque si con un poco más de la mitad de los votos una coalición termina con 3/4 partes de los representantes, es que necesariamente algo anda muy mal, muy mal. Una distorsión abismal de la propia idea de la representación proporcional. Esa inescrupulosa maniobra me recordó lo que un prominente integrante de la nomenclatura actual me dijo: es que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y en efecto, en la oposición, la izquierda demandaba que la magnitud de los votos determinara la presencia de la Cámara. Hoy, en el gobierno, lo que pretenden y han logrado en 2024 es que la mayoría se encuentre sobrerepresentada y las minorías subrepresentadas, como no sucedía en nuestro país desde los años 50 del siglo pasado. No es un asunto más. Se trata de un tema central de la eventual reforma y la fórmula que se apruebe develará la idea de democracia que cada quien tiene. La representación proporcional es, sin duda, la más justa. Cada opción política tendría el mismo porcentaje de diputados que su porcentaje de votos. El México plural que acude a las urnas se reflejaría con exactitud en la composición de la Cámara de Diputados. Se trataría de que en el país multicolor tuviera en diputados una expresión idéntica a los resultados electorales, también multicolor. Bastaría con establecer en la Constitución que el reparto de los diputados plurinominales se hará para ajustar el porcentaje de diputados al porcentaje de votos para alcanzar la representación exacta. Sé que existe la posibilidad de que con un porcentaje menor de votos por la vía uninominal se rebase el porcentaje de escaños, pero aunque es posible, resulta poco probable. 2. Federalismo electoral. Se pretendió en las iniciativas anteriores desaparecer a los institutos y tribunales locales, como si no fuéramos una república federal y como si una institución nacional pudiera realizar centralizadamente la organización de todas las elecciones. El INEC, que según la propuesta del presidente López Obrador sustituiría al INE, tendría por fuerza que multiplicar su estructura en la mayoría de los estados. Como sabemos, existen estados en los cuales se eligen 2 o 3 diputados federales, pero 18 o 20 diputados locales. Y dado que los distritos federales y los distritos locales no coinciden, salvo la excepción de Jalisco,
En la inmensa mayoría sería necesario duplicar, triplicar o más la estructura del instituto local, con lo cual la idea del ahorro proclamado simplemente queda cancelada. 3. Se propuso que consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral serían electos por votación universal a propuesta del presidente de la República, las dos cámaras y la Corte. Eso que a algunos despistados les sonó democrático, tenía la pretensión de nombrar funcionarios alineados a la fuerza mayoritaria, que sin duda les ayudaría a conseguir su cargo. Por si eso fuera poco, acabaríamos contando con consejeros y magistrados propuestos por el presidente en turno. Olvídense de la independencia que deben tener estos funcionarios. Después de la triste y desafortunada experiencia de elecciones para jueces, magistrados y ministros, sería no solo necedad insistir en alguna propuesta similar, sino la ruta para contar con consejeros y magistrados como correas de transmisión del poder político. Agrego yo, no lo dice Pepe, especialmente si se distribuyen acordeones antes de la elección. Disminuir el financiamiento, regreso a lo que ha escrito Pepe, disminuir el financiamiento a los partidos como se propuso en el pasado inmediato solo servirá para debilitarlos y por el contrario, para fortalecer al que se encuentra en el gobierno. Se trata de explotar el malestar extendido que existe hacia los partidos y para ello incluso se anuncia una encuesta para legitimar la decisión de cercenarles los recursos públicos para gastos ordinarios. Lo cierto es que las razones que se esbozaron en 1996 para multiplicar el financiamiento público a los partidos siguen, desde mi punto de vista, vigentes. Primero, porque el financiamiento público es el más transparente. Segundo, porque con él se equilibraron las condiciones de la competencia. Y tercero, se buscaba que los partidos no fueran dependientes de los grandes grupos económicos o peor aún, de los delincuenciales. 5. Si uno revisa las iniciativas anteriores, podrá ver sin dificultad que el resorte centralista se afinaba y se fijaba incluso el número de regidores con los que debe contar cada ayuntamiento e incluso se establecía el número de diputados que deberán tener los congresos locales, como si el federalismo fuera un dispositivo engorroso, como si las facultades de los congresos locales sobraran y debieran ser eliminadas. Cabe preguntarse, ¿somos y deseamos ser una república federal o centralista? Si esas 5 pretensiones documentadas se refrendan, lo mejor sería que no hubiese reforma electoral. Por desgracia, no observo una reacción proporcional de la oposición partidista al reto que se está planteando por la coalición gobernante. Y no quiero pensar, como un buen amigo me dijo, se están acomodando en el ataúd, porque en efecto podría ser el último clavo en la sepultura de la democracia. Esta es la participación de José Guaidó. Recibo los aplausos y se los envío con mucho cariño, se los enviamos todos. Y ahora le doy la palabra a Leonardo Valdés, quien tiene la palabra, el uso de la voz hasta por 20 minutos. Gracias, María. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que las organizaciones de la sociedad civil nos han convocado. Qué bueno que ustedes están aquí presentes. Qué bueno que se está transmitiendo y que seguramente muchas personas a través de diversas plataformas están recibiendo la señal. Y qué bueno que estamos iniciando algo que es necesario en nuestro país. Necesitamos debatir, necesitamos reflexionar, necesitamos ir construyendo una corriente de opinión
en nuestra sociedad nos permita, primero, defender lo que tenemos en términos de democracia, y segundo, de ser posible, ampliar los caminos de la democracia y fortalecer a las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir para garantizar un elemental juego democrático en la lucha por el poder político en este país. Quiero decirles de entrada que me siento muy honrado de estar con María, de estar con Lorenzo. Me hubiera encantado poder abrazar a Pepe y me habría dado muchísimo gusto también coincidir con Luis Carlos. Lamentablemente ellos dos no han podido estar por las razones que ya se han explicado. Pero además quiero decirles que hemos estado coincidiendo. Los tres que estamos aquí y los dos que no están, hemos estado coincidiendo. Sacamos hace unas cuantas semanas, unos días, un comunicado en cuanto nos enteramos que la presidenta había designado a Pablo Gómez como el coordinador de la Comisión Gubernamental para la Reforma Electoral. Reaccionamos inmediatamente. No solamente nosotros 5, 22 ex consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, sacamos un comunicado que básicamente dice, no tan bien como lo dice Pepe, pero básicamente dice lo mismo que dice Pepe, para que una reforma electoral en este país, y yo me atrevería a decir también en muchos otros países que han ido construyendo su democracia, sea exitosa, tiene que ser producto del consenso político, tiene que ser producto del intercambio de ideas, de opiniones, de diagnósticos para avanzar en el mejoramiento, el fortalecimiento de las instituciones político-electorales. Hay que decir también que antes de ese documento se publicó un desplegado del Instituto de Estudios de la Transición Democrática que firmamos también José, Lorenzo, María también lo firmó, yo lo firmé, y muchos otros miembros de esa organización, en el que también, ante la expectativa de la reforma político-electoral, empezamos a plantear estos puntos de vista que creo que se han ido convirtiendo en una especie de denominador común de nuestras preocupaciones y de nuestra disposición de hacer propuestas en positivo para que, si es posible, avancemos en la consolidación de las instituciones democráticas y no demos pasos atrás en una ruta que, como bien lo demuestra Pepe en su escrito, podría ser una ruta que nos lleve al autoritarismo, a la autocracia. Además está sucediendo no solo en México, está sucediendo en el mundo. Es un peligro que están enfrentando las jóvenes democracias en el mundo entero. Dicho lo anterior, quiero explicar que seguramente van a encontrar ustedes que lo que dice Pepe, lo que dirá Lorenzo, lo que digo yo, lo que dirá María y lo que hubiera dicho Luis Carlos, tiene muchas coincidencias, tiene muchos vasos de comunicación, pero también van a encontrar que, quizá por nuestra trayectoria, también hay algunos matices que son importantes tener en cuenta. Yo, como nadie es perfecto, de origen soy economista, y esto de andar contando votos se me da desde chiquito. Andaba yo contando a ver cuántos votos sacó el PRI, cuántos sacaban las oposiciones, que era nada lo que sacaban las oposiciones, pero también contaba pesos, porque la economía básicamente lo que hace es contar pesos. Y más o menos le sé al tema de la política fiscal, más o menos le sé al tema de la política presupuestal, y quiero ofrecerles elementos para poder empezar a debatir lo que a mí me parece es la parte nuclear, la parte central del discurso gubernamental a partir del cual se quiere hacer
una reforma que en lugar de avanzar a la democracia, retroceda en términos democráticos. ¿A qué me refiero? Lo dice también Pepe en su escrito. Se ha dicho, se ha repetido, y lamentablemente hay muchas personas que así lo creen, que nuestra democracia es muy cara, que nos cuesta mucho, muchísimo dinero. Y bueno, dichas las cifras en frío, sin cocinarlas, sin compararlas, pues sí parece que México gasta mucho en su democracia. Yo tendría que decirles que México gasta mucho en su gobierno, en su democracia a lo mejor, pero gasta mucho en su gobierno. ¿Por qué México gasta mucho en su gobierno? Pues por una razón muy elemental. México es la 12ª economía más grande del mundo. Y eso quiere decir que necesita un gobierno que realice un gasto público que permita que esa economía funcione. El gobierno mexicano se tiene que hacer cargo de inversiones, en infraestructuras, se tiene que hacer cargo de programas sociales, hoy más que nunca, se tiene que hacer cargo de muchas cuestiones que la iniciativa privada no se puede, yo diría incluso no se debe hacer, porque son gastos, inversiones que tienen que ver con el funcionamiento elemental de un país y de una economía. Esa economía tan grande, la 12ª del mundo, este año, 2025, está gastando una cifra que es de un dígito y luego 4 ceros, cuatro grupos de 3 ceros, o sea, 12 ceros. Dicho en español, son 9.302.000.000.000 de pesos. Es muchísimo dinero. Por supuesto que tendremos que discutir si se usa bien, si se usa mal, si por ahí hay corrupción. Esas son cosas que hay que discutir y por supuesto que la Auditoría Superior de la Federación tiene que entrar a fondo y verificar que los recursos se usen bien y evitar la corrupción y un larguísimo etcétera. Pero lo cierto es que el monto es muy grande. Cada año, porque así lo establece la Constitución y las normas presupuestales, la Cámara de Diputados, antes de aprobar el presupuesto, aprueba junto con el Senado la ley de ingresos. Y entonces la Cámara de Diputados sabe cuánto va a ganar el gobierno, cuánto dinero va a cobrar el gobierno en impuestos, multas, derechos, y un largo etcétera de ingresos que tiene el Estado. Y siempre sucede, y además no solo en México, en el mundo, en Estados Unidos, que hay un déficit, que hay una parte de lo que se programa gastar que no se puede financiar con los ingresos. Y ese es un término técnico que se llama déficit fiscal. Ese déficit fiscal se escribe en el presupuesto de egresos de la Federación porque la Cámara de Diputados está consciente. Estoy autorizando que te gastes 9.320.000.000.000 de pesos y sé que te van a ingresar como 8 billones. O sea, te va a quedar corto. Vas a necesitar contratar deuda, vas a necesitar hacer algo para poder financiar el presupuesto y por ley se tiene que poner la cifra porque ese es el tope. El gobierno no se puede endeudar más que el déficit público, déficit fiscal que queda escrito en el artículo 2 del presupuesto de egresos de la Federación. Estoy citando al Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 2024, que fue donde se publicó el presupuesto para este año. Bueno, el déficit fiscal para este año es de 1.170.000.000.000 de pesos. ¿Es grande? ¿Es pequeño? Representa en términos proporcionales el 12.58% del presupuesto. O sea, del 100% que se va a gastar, hay 12.5% que no se programó captar
y que se tiene que financiar de alguna manera. Por supuesto que ahí está todo el debate de los subsidios a Pemex. Hay tela para cortar y hay cosas que debatir. Pero lo que me interesa a mí es que lo comparemos con lo que nos cuesta nuestra democracia. Para este año, al INE, incluyendo las prerrogativas de los partidos políticos, el financiamiento público a los partidos, que parece que es muchísimo, le tocaron 27,000 millones de pesos. Suena mucho, pero no tiene nada que ver con el 1 billón y los 9 billones. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le presupuestaron 3,749 millones de pesos. Eso quiere decir que las tres instituciones clave de nuestra democracia, la autoridad electoral administrativa, la autoridad electoral jurisdiccional y los partidos políticos, los tres juntos nos cuestan 30,749 millones de pesos. En términos del presupuesto de egresos de la Federación, es el 0,33%. O sea, no es ni medio punto porcentual. Eso cuesta nuestra democracia. Quien se atreva a decir que el 0,33% de nuestro presupuesto es muy caro, está exagerando. No es cierto, no es muy caro. Que hay que vigilar que el INE gaste bien el recurso, el tribunal también, y los partidos, y sobre todo los partidos lo gasten bien, también hay que vigilarlo. Pero en términos de volumen, no es nada. No es ni siquiera medio punto porcentual. Es una tercera parte de un punto porcentual sumados los tres. Si se hubiera decidido para 2025 no darle presupuesto a ninguna de estas tres instituciones, tribunal, INE y partidos políticos, se hubiera ahorrado el 2,63% del déficit fiscal. O sea, se hubiera aliviado 2,5% del déficit fiscal, se hubiera aliviado una cantidad mínima de recursos que necesita nuestro gobierno. Y voy cerrando, porque esto también es importante. Los 128 senadores nos cuestan también carísimos, 3,103 millones de pesos. Los 500 diputados, carísimos, 9,602 millones de pesos. Juntos, diputados senadores, nos cuestan 14,706 millones de pesos. Está en el diario oficial de la Federación, ahí están los números. Si dejáramos de financiar a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, o sea, se acaba el poder legislativo, nos ahorramos el 0,16% del presupuesto de egresos de la Federación, aliviamos el 1,26% del déficit fiscal. Si suprimimos todo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, INE, Tribunal Electoral, prerrogativas a los partidos políticos, solamente aliviamos un 3,88% del déficit fiscal. Perdón, pero desde mi punto de vista, decir que hay que cambiar las instituciones de la democracia porque son muy caras es decir una gran mentira. Y creo que hay que demostrar que eso es una gran mentira. No estoy diciendo que se administre bien ni el dinero que usa el gobierno, ni el dinero que usan los partidos y las autoridades electorales. Eso se tiene que usar bien. Y en una reforma electoral tendríamos que fortalecer la fiscalización a los partidos políticos, se tendría que fortalecer también la transparencia, el ejercicio de los recursos de las autoridades electorales, pero la clave no está en disminuirlo, la clave está en otra parte, la clave está en la centralización del poder político, la clave está en la construcción de un régimen autocrático que se disfrace de democracia para mantenerse en el poder, tanto como se mantuvo el antiguo partido hegemónico o más.
Muchas gracias por su atención. Le vamos a dar ahora la palabra a Lorenzo Córdoba, también presidente, pero no del IFE y del INE, también del IFE. Gracias, María, un verdadero privilegio y poder dirigirme a ustedes y estar esta tarde compartiendo esta mesa con María, con Leonardo y a la distancia con Pepe, que estuvimos aquí juntos y lamentablemente, insisto, por este malestar tuvo que ausentarse. Yo quiero hacer algunas reflexiones que lo verán ustedes, terminarán siendo en buena medida con una especie de variaciones sobre un mismo tema. Lo que no habla, creo que, de la falta de originalidad, sino del consenso de quienes hemos sido responsables de conducir los destinos de la autoridad electoral encargada de organizar las elecciones prácticamente en los últimos casi 30 años, que per se, imagino, es un consenso que debe tener algún valor, es decir, el hecho de que hayamos en distintos momentos de la autoridad electoral enfrentado distintos retos y desafíos y que existan estas coincidencias, insisto, creo que tiene un valor en sí mismo de entrada. Quiero comenzar, para poder hablar de la reforma electoral que debería ser, planteando tres premisas esenciales y luego algunas propuestas de contenidos que creo deberían orientar una reforma electoral hacia adelante. Primera premisa: el sistema electoral que tenemos en México, a pesar de que es el resultado de una última modificación que ocurrió hace ya 11 años, es un sistema electoral que funciona bien en su esencia. Saco de las elecciones judiciales, pero las elecciones judiciales no son parte de, digamos, de esta evolución electoral, sino son una anomia, una atipicidad, producto de una reforma mal hecha, precipitadamente hecha, no razonada, y que ha metido una especie de chipote en nuestro sistema electoral, y que hoy, por cierto, presenta dos alternativas sobre las cuales tenemos que decidir hacia dónde encaminamos el futuro de nuestro sistema electoral. O las elecciones, que con todos sus problemas, por ejemplo, la inequidad, la profunda inequidad que las autoridades electorales claudicaron resolver en las elecciones de 2024, pero son elecciones en donde el voto se emitió en términos generales de manera libre y se contó como debe contarse, nos gusten o no los resultados, o las elecciones judiciales como los dos prototipos sobre los cuales debemos orientar qué tipo de elecciones queremos, o elecciones esencialmente auténticas y con integridad democrática, o elecciones que, para decirlo sin medias tintas, constituyen una farsa en donde prácticamente todos los, digámoslo así, los problemas que con una evolución de 30 años el sistema electoral trató de inocular, se han vuelto a presentar de manera verdaderamente ominosa. Así que, en términos generales, primera premisa: el sistema electoral en México funciona bien en esencia. Es mejorable, sin lugar a dudas, pero su función esencial es decir, la función de los sistemas electorales en una democracia, es decir, permitir que la renovación de los poderes públicos ocurra de manera periódica y pacífica, conforme a las reglas pactadas y a partir del respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, es una realidad. Así que esta premisa me sirve para decir: si no hay reforma electoral, no va a pasar absolutamente nada. Nuestro sistema electoral aguanta un rato más y permitiría precisamente que esta calidad de elecciones libres y auténticas pudiera preservarse en el futuro. Segunda, ahora, si hay una reforma y además se mejoran y enfrentan y subsanan los problemas que hoy tenemos, mucho mejor. Segundo, el sistema que tenemos es el resultado de una evolución gradual y paulatina, que a partir de varias reformas fueron consolidando y mejorando el sistema electoral. Esa es una de las características de nuestra transición, particularmente en su dimensión electoral. No puede encontrarse a lo largo de nuestra historia una reforma fundacional, una reforma que cambiara del todo nuestro sistema electoral, sino que se ha apostado por una mejora paulatina, atendiendo las pretensiones y las problemáticas que, sobre todo desde la oposición, se iban planteando y que a través de consenso se fueron cuajando en las reglas, en la modificación de las reglas del juego. En este sentido, son como una especie de capas sedimentales que han ido consolidando las bases sobre las que se ha venido construyendo el insuficiente, precario, deficitario en muchos sentidos, pero al final del día el edificio democrático que se edificó y que hoy está en riesgo de demolición. Y la tercera premisa es que las reformas
siempre serán pertinentes, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. Primero, una verdad de perogrullo, mejore lo que se tiene, resuelvan problemas y no creen problemas innecesariamente. Segundo, resuelvan esos problemas que la dinámica vida política va presentando. La vertiginosidad de la vida política presenta problemas, genera lagunas legales, hay temas que antes no se preveían y que eventualmente se presentan en el camino. Hay interpretaciones de los órganos electorales que pueden haber resultado equívocas o excesivas. Hay faltantes que tienen que subsanarse, es decir, las reformas electorales tienen este propósito, ir mejorando, resolviendo desde la propia ley estos tipos de problemas. Tercera condición, que se haga con información y diagnósticos adecuados y no con filias o fobias, o peor aún, a partir de rencores o agravios, sean estos reales o inventados. Porque si una reforma se hace no con la cabeza, sino con el hígado, pues entonces tenemos un problema garantizado en ese sentido. Y la cuarta condición, que aquí ha sido objeto de reiterada mención en los textos, de las intervenciones que aquí hemos escuchado, y además en las discusiones que se han venido planteando en las últimas semanas y que son el eje de esos dos documentos que se han hecho públicos, los pronunciamientos, el del IETD y el de las y los exfuncionarios electorales, que resulten de un amplio consenso. Cuando las reformas, cuando hablamos de las reglas del juego, no bastan las mayorías que la ley exige para ser aprobadas. Por supuesto que se requieren condiciones numéricas que la propia Constitución establece para su reforma o bien para la aprobación de leyes. Pero cuando se habla de las reglas del juego, se requiere que la inmensa mayoría de los actores políticos acepten las condiciones a las que tendrán que sujetarse. Si las reglas del juego surgen de la disputa, de la imposición de alguna fuerza política sobre las otras, estas reglas serán inevitablemente fuente en el futuro de problemas y de descalificaciones. Y esto además ya lo sabemos, ya lo conocemos, pues la propia historia electoral nos lo enseña. Una reforma electoral en este sentido debe recoger las preocupaciones de las oposiciones, por supuesto, y no solo lo de la fuerza política predominante, quien gobierna. Esto ayuda a matizar las propias posturas y a incorporar las preocupaciones de los otros. El juego democrático, en este sentido, debe ser incluyente por definición. Y por eso es indispensable implicar a todos los jugadores y que estos acepten a priori las reglas que van a verse obligados a obedecer. Insisto, de otro modo, las reglas se van a convertir en fuente futura de problemas y de disputas. Y la gran paradoja que está detrás de este planteamiento, incluso la amenaza del coordinador de la comisión de hace unos días de que estas reglas se van a aprobar como sea, porque tienen los votos, implica una paradoja, y es que al principal partido que le beneficia del que las reglas sean producto del consenso es a quien tiene más posibilidades de ganar. Y Morena es el partido mayoritario y que seguramente seguirá ganando elecciones. No todas, no ha ganado nunca todas, pero desde ese punto de vista una reforma electoral, a quien más de producto del consenso, a quien más de conveniencia, es paradójicamente a Morena. En este sentido, aprendamos la lección que nos ha acompañado desde 1994. La primera gran elección de reforma surgida de un consenso y que después se repitió en 96, en 2007 y en 2014. Termino con las premisas y paso a los contenidos. ¿Qué debería implicar? ¿Qué debería contener? ¿Qué debería suponer una reforma electoral que cumpla con esta lógica de mejorar lo que tenemos y de no convertirse en fuente futura de problemas? Bueno, responder a esta pregunta desde mi punto de vista implica ante todo, preservar y potenciar los elementos sobre los que se sustentó y encauzó la transición. ¿Cuáles son los pilares sobre los que la transición transcurrió en el ámbito electoral? Esencialmente, y a riesgo de reduccionismo, pero esencialmente son cuatro grandes pilares, cuatro grandes ejes. El primero es la autonomía y la independencia de las autoridades electorales. El segundo es la creación y preservación, diría yo, de condiciones de certeza, así como las garantías procedimentales que permitan la emisión y el respeto del voto libre. La tercera es
tiene que ver con los mecanismos que permiten una competencia equitativa entre los partidos políticos. Y la cuarta son aquellos procedimientos que permiten no solo la inclusión de distintas fuerzas políticas en el juego institucional, en el juego electoral, sino también la representación de esta pluralidad de puntos de vista en los espacios de decisión colectiva, es decir, concretamente en los congresos, el de la Unión y el de los Estados. Por supuesto que hay muchos puntos y muchos otros aspectos puntuales, más específicos, que se han introducido a través de las múltiples reformas electorales, pero estos 4 puntos me parece que son definitorios y de los que depende que nuestro sistema electoral siga pudiendo considerarse un sistema electoral democrático, porque no basta que haya elecciones. Hay muchos países que no son democráticos que hacen elecciones y no toda elección puede considerarse una elección democrática. Y esto no lo digo yo, lo dijo, por ejemplo, la OEA a propósito de las elecciones judiciales, que son elecciones que no cumplen con un estándar mínimo de integridad democrática desde mi punto de vista, y en este sentido no es un punto de vista personal, sino es un punto de vista bastante generalizado. ¿Qué valdría la pena mejorar hacia adelante sin, repito, la pretensión ni mucho menos de ser exhaustivo? Pero ¿cuáles deberían ser los grandes postulados sobre los que valdría la pena caminar hacia adelante en una eventual reforma electoral en cada uno de estos 4 ejes? Bueno, respecto del eje de autonomía e independencia, me parece que resulta clave revisar el mecanismo de nombramiento de los titulares del INE del Tribunal Electoral, porque aunque estos mecanismos no han cambiado sustancialmente en los últimos 11 años, son los mismos mecanismos que se fueron afinando a partir de la experiencia previa y que se definieron en la reforma electoral de 2014, cuando nace el INE, hoy claramente resultan insuficientes para garantizar por un lado, la autonomía y la independencia que no solamente son principios constitucionales, sino que también es una conducta que debe ejercerse y expresarse en cada una de las decisiones y sentencias que toman los órganos electorales, y por el otro lado la imparcialidad de los propios, que es indispensable para que funcionen adecuadamente los órganos encargados de organizar las elecciones y resolver los conflictos. Los últimos nombramientos, evidentemente, entre los que no hubo en el Tribunal Electoral, o los que hubo, pero que claramente no acabaron garantizando estas condiciones, digamos, existenciales, diría yo, de los órganos electorales, pues me parece que valdría la pena rescatar o introducir mecanismos que permitan la reconstrucción del consenso en torno a quienes son los responsables de aplicar las reglas y de arbitrar las elecciones. En las elecciones no solamente es indispensable el consenso en torno a las reglas, es también indispensable el consenso entre quienes van a tener que aplicarlas o quienes son los responsables de arbitrar las elecciones. Estos son consensos básicos que a priori deberían existir. Ya sé que los jugadores, una vez que han dado los resultados, siempre dicen, no perdí, es culpa del árbitro electoral, y esto lo han hecho todas las fuerzas políticas en la última década. Hay ejemplos de todos. Pero más allá de eso, el consenso inicial, el consenso en principio, el que todas las fuerzas políticas vayan a las elecciones teniendo esta aceptación a priori de quiénes son los responsables de arbitrar y cuáles son las reglas que van a verse obligados a obedecer, me parece indispensable. Y por eso creo que, y así lo planteó en su documento, por ejemplo, el IETD, que es necesario revisar el planteamiento. Se planteó en la reforma de 2014 un comité de selección. Bueno, cuando el comité de selección se corrompe y de los 7 miembros hay 5 que son militantes, incluso abogados de alguna de las fuerzas políticas, algo está mal. Y tal vez valdría la pena, si queremos mantenerlo en los comités de selección, pensar como ocurre en otros países como Ecuador, comités de selección que tienen una larga duración, que no solamente son los que evalúan o hacen propuestas para los órganos electorales, sino también para los altos cargos colegiados, digamos, no solo los altos espacios colegiados de las instituciones del Estado. Pero el punto fundamental es la propuesta de que ya no sea la Cámara de Diputados que nombre a los consejeros, sino que sea el Senado, porque es el órgano que nombra a los pocos órganos constitucionales autónomos que quedan, y que además este nombramiento ya no sea con 2/3 partes, que ya se corrompió por una interpretación indebida. Es decir, las 2/3 partes, que era una condición numérica que requería de grandes consensos, hoy ya es monopolio de una fuerza política, y por lo tanto hay que elevar el consenso para que ese acuerdo sea forzado por los requerimientos porcentuales, es decir, plantear que sean 3/4 partes.
Además, segundo punto en este ámbito, las garantías de financiamiento para los órganos electorales. Hemos visto en los últimos años cómo el financiamiento se ha convertido desde hace mucho tiempo en el ámbito local con los OPLES, pero ahora también con el INE, desde hace algunos años, como una manera de chantaje o que puede provocar a las autoridades electorales verse en una situación que implicaría eventualmente no poder cumplir ni siquiera con el mandato legal. Y no digo mucho más, ya lo dijo Pepe, la permanencia de los OPLES, entre otras cosas porque son los espacios donde las problemáticas locales se resuelven a partir de los criterios y preocupaciones locales. ¿Sí? ¿Qué demonios va a saber el Consejo General de las problemáticas que ocurren en un estado? O peor aún, ¿qué demonios va a saber el INE de cómo se organizan las elecciones por usos y costumbres en un estado con reglas que muy probablemente son distintas a las de otro estado? Segundo eje, las condiciones de certeza, es decir, aquellas condiciones que implican todo lo contrario que ocurrió en la elección judicial, o sea, todas las que se vulneraron en la elección judicial. Y aquí diría hay tres grandes elementos que vale la pena preservar y que vale la pena proteger. Primero, la condición básica del proceso de ciudadanización de las elecciones. Ciudadanos que cuentan los votos. No puede volver a ocurrir una elección en donde no son los ciudadanos que integran las mesas de casilla quienes cuentan los votos. Se rompe la condición básica, digámoslo así, de imparcialidad en esa función que es indispensable para que haya una elección libre y auténtica. Que los ciudadanos cuenten los votos, ciudadanos insaculados para tal efecto. Segundo, que el padrón electoral siga construyéndose y administrándose sin la interferencia de los gobiernos. Es decir, y esta es una condición fundamental. El proceso de democratización comenzó no solamente creando al IFE, sino encargándole al IFE que construyera desde cero un padrón electoral, que es un patrimonio fundamental del que depende la preservación y la continuación de la democracia. Un padrón electoral manipulado porque queda en la órbita del gobierno es fuente grave y auténtica de problemas. Tres, voy a no solo enunciarlas porque María me está con justa razón personal. Vigilancia de todas las actuaciones de la autoridad electoral, no como en la elección judicial. Nadie vigiló al INE. Imagínense si yo voy a desconfiar del trabajo de los funcionarios del INE. Pero la garantía no es que yo confíe en el trabajo de los trabajadores del INE. La garantía, menos del ejercicio profesional, la garantía es que de la desconfianza, incluso ese trabajo que normalmente se hace de manera profesional, se haga bajo la vigilancia de los partidos y de los observadores electorales. Y ahora no ocurrió así. Condiciones de equidad. 3 puntos. La equidad en la contienda se ha traducido, se ha expresado a través de 3 mecanismos. El primero es el financiamiento público. Desde mi punto de vista, al menos digo yo no estoy en contra de racionalizar el financiamiento público, pero no a partir de dogmas y de prejuicios como se ha venido haciendo, y siempre y cuando cualquier ajuste, cualquier revisión del financiamiento público que se distribuye entre los partidos cumpla con 2 condiciones. Primera, no merme la capacidad de todos los partidos políticos de contar con condiciones mínimas para competir, porque para eso se inventó. Y segundo, que se construya la solución a partir de atender las necesidades reales de gasto que tienen los partidos. Porque cerrarles la llave del financiamiento no los va a llevar a gastar menos, nos va a llevar a buscar dinero donde probablemente no queremos que lo busquen y hay muchos dispuestos a financiar la política y que no queremos que la financien. Por cierto, un dato que no me aguanto, y aquí arriesgo ya de desbordar el tiempo que María me está planteando. La propuesta de reducir el financiamiento público no es Morena, no es originalmente Morena. La primera vez que yo la escuché fue a finales de la década de los 2000 y la hizo en boca de César Nava, el presidente del PAN, que planteó reducir el financiamiento público de los partidos a la mitad, 50%, cuando gobernaba Calderón, el PAN. La segunda vez que esta propuesta se hizo fue en boca de Enrique Ochoa, presidente del PRI, en la década pasada, cuando gobernaba Peña Nieto. Y la tercera vez ha sido, en primera instancia, por Mario Delgado y Tatiana Cloutier en la Cámara de Diputados de Morena, cuando gobernaba Morena. No es una casualidad que desde el partido del gobierno siempre quiere reducir el financiamiento de los partidos. Lo dejo ahí como una pregunta que explica, creo, por sí misma, todos los de ¿Qué hacer en este sentido? La propuesta de IETEL ha sido, mejoremos la fórmula de distribución. Hoy es un 30% igualitario y un 70% proporcional, vamos a mitad, de 50-50. Y lo mismo con los medios electrónicos, con el acceso a los medios electrónicos de comunicación. Seguimos con una fórmula que se pactó en 2007. ¿Por qué no vamos a una fórmula a la mitad de tiempo?
partidos igualitariamente y la otra mitad de manera proporcional. Y yo diría una cosa, si mantengamos el modelo, que no es un modelo atípico, ni mucho menos, es el modelo que las democracias europeas han implementado desde los años 60. Y tercer punto, yo creo que hay que mantener la prohibición, pero con consecuencias graves, de que los servidores públicos intervengan en los procesos electorales y que hace que la competencia sea entre partidos y no entre la oposición y el gobierno. Cuarto punto, el reflejo de la pluralidad. Sobre esto no abundo mucho más, hago mías las reflexiones que han planteado José Goldenberg y Leonardo Valdés en esta mesa. Solamente señalo que la propuesta del IETD no es, como dijo la presidenta, multiplicar o duplicar el número de legisladores de electos por representación proporcional. No, solo lo que estamos planteando es que sean 250 y 250 en la Cámara de Diputados y que en el Senado ahí sí sean todos, en 32 circunscripciones, una por estado, electos por representación proporcional, 4 senadores, y aquel que tiene 25% de la votación se lleva un senador y así adelante. Termino solamente diciendo una cosa y tomando dos preocupaciones. Paulo Gómez hace unos días en una entrevista dijo que criticando el sistema proporcional, que lo que hicimos en los años 70 fue una mala copia del sistema alemán. Bueno, si ese es el problema, hay una contrapropuesta al coordinador de esta comisión. ¿Por qué no lo hacemos copiando bien a los alemanes? Porque con ese sistema yo vivo, es un sistema de proporcionalidad pura. Es decir, al final del día, en cada legislatura, perfecta, pura total. El partido que tiene 25%, los otros tienen 25% de los cambios. Copiémoslo bien. Si ese problema es que lo hicimos mal, bueno, es tiempo de corregir. Y la otra provocación, si el problema es, como dicen, y puedo tener alguna coincidencia, que las listas de los plurinominales, etcétera, son decididas por las dirigencias partidistas y no por la militancia ni por la ciudadanía, etcétera, ¿por qué no le hacemos a esta gran idea que me parece muy sugerente y que es una propuesta que vale la pena discutir, que nos planteó Ricardo Monreal hace unas semanas en un texto legislativo? Si el problema es ese, ¿por qué no mejor mantenemos la representación proporcional, pero ya no con listas bloqueadas y cerradas, sino con listas semibloqueadas o con listas abiertas? Uno vota por el partido, pero además es el elector el que decide quién va en primer lugar y en segundo lugar, y así le quitamos ese monopolio de dirigencias partidistas. Con estas provocaciones termino, y con una idea. Lo que he planteado aquí, lo que hemos venido planteando, no pretenden ser verdades absolutas, son solamente ideas para discutir. En democracia nadie puede defender el monopolio de la verdad y ninguno de nosotros lo ha hecho. Hablamos a la luz de la experiencia, pero eso no quiere decir que tengamos la razón. Y lo que hemos hecho aquí es simple y sencillamente plantear estas que hemos propuesto, alternativas que parten de la lección que nos deja nuestra propia historia. Es decir, aquella que ha permitido que sea el voto ciudadano y no algún poder el que decida quién nos gobierna y quién nos representa. Por lo demás, ahí está la oferta. Ojalá y sea tomada, discutamos estas y las otras propuestas y construyamos, eso sí, lo que debería regir cualquier reforma electoral, repito, para que no sea un problema, que es la construcción de consensos. La tirana no soy yo, es el tiempo. Y nuestros anfitriones, que con gran generosidad nos prestaron el local, nos pidieron que acabáramos a las 7:30. Por lo tanto, solamente cierro con dos ideas. Creo que hemos puesto el énfasis en los cómo, incluyente, por consenso, reconociendo la pluralidad de la sociedad, sin mentiras, para garantizar la autonomía de las autoridades electorales. Podemos abordar los grandes principios. Tendremos que entrar a muchísimas discusiones técnicas sobre qué se debe o no cambiar, pero creo que el irreductible está en los cómo, desde diferentes trincheras, desde esa misma pluralidad, desde los grupos que hoy convocaron de la sociedad civil, desde los grupos que no convocaron ahora, desde los partidos políticos que hoy no están, desde la academia. Lo que tenemos que buscar es defender esos cómo para que tengamos una reforma electoral progresiva. Solo como noticia o como aviso,
En algunos momentos llegamos a tener hasta 1,400 personas, o más bien 1,400 aparatos conectados. Sabemos que pues a lo mejor había 2 o 3 personas viendo una misma computadora, además de toda la presencia de quienes están aquí. Les agradecemos muchísimo y agradecemos mucho a Palomino.